Hay lugares donde el invierno nunca se va, donde la nieve cubre los huesos de los que desaparecieron sin dejar rastro. Y en esas tierras frías, los ancianos susurran un nombre que no debe pronunciarse: el Wendigo. Dicen que cuando el Wendigo te elige, no solo mueres. Primero te aleja del fuego, del lenguaje, del recuerdo. Te susurra al oído con voz de escarcha y luego te vacía por dentro. Hay quienes no fueron devorados, sino convertidos. Hombres que un día volvieron con ojos vacíos, carne en los dientes y el alma perdida para siempre. El Wendigo no solo mata, te roba, te desgarra y deja tu cuerpo caminando, hambriento, como él. Sentaos aquí, cerca del fuego. Escuchad cómo cruje la leña. Es el mismo sonido que oyeron nuestros ancestros hace 1000 lunas. Esta noche os contaré algo que no todos se atreven a recordar. Una historia que vive en los susurros del monte y en el aullido del viento. Cerrad los ojos, pero no del todo, pues lo invisible deambula todavía entre nosotros. Escuchad con atención. Escucha. El viento que sopla entre las ramas congeladas no es solo aire, es memoria, es advertencia. En las tierras del norte, donde el sol se esconde durante semanas y la nieve cubre los caminos como una mortaja blanca, nacieron los pueblos del hielo, los Cree, los Ojibwa, los Innu, tribus antiguas que aprendieron a vivir donde el hambre acecha, donde el bosque parece infinito y la noche no termina. Allí, el mundo no está dividido entre lo visible y lo invisible. Todo está vivo. Cada roca, cada rama, cada animal es espíritu. Y entre esos espíritus hay algunos que no deben ser nombrados. Las fogatas se encienden no solo por calor, sino para mantener lejos a los que caminan entre los árboles. Porque cuando el frío es tan profundo que te cruje los huesos y no queda comida ni esperanza, puede llegar él, el que se alimenta del alma. Los pueblos del norte no temían al bosque, lo escuchaban. No veían la realidad como una línea recta, sino como un círculo donde lo visible y lo invisible caminan juntos. Creían que los árboles tienen alma, que los animales son guías y que, más allá de la piel y el hueso, todos llevamos un espíritu que puede romperse si nos alejamos del equilibrio. Cada casa, cada fuego, cada paso en la nieve iba acompañado de cantos, de humo sagrado, de silencio respetuoso, porque sabían que no estaban solos. En las ramas miraban ojos, en el viento escuchaban voces. Algunas traían sabiduría, otras advertencias. El mundo de los espíritus no estaba arriba ni abajo, estaba aquí, en cada grieta del hielo, en cada sombra del bosque. Y cuando alguien cruzaba los límites, era entonces cuando podía aparecer él. Pero incluso entre los sabios de las tribus, había cosas que no se nombraban, historias que no se contaban de día, porque no todo espíritu trae guía. Algunos traen ruina. En lo profundo del bosque, más allá de donde canta el búho o cruza el alce, algo antiguo miraba y esperaba. Era una presencia, fría, silenciosa y hambrienta. Los Ojibwa, los Cree y los Innu lo sabían bien. Cuando un ser humano se rompe, cuando el hambre vence al alma, algo cambia. Y entonces nace el Wendigo. No era una leyenda para asustar niños. Era una advertencia para los adultos. Porque en tiempos de escasez, incluso el más sabio podía ser tentado. Y cuando eso pasaba, ya era demasiado tarde. Hay fuerzas que nacen del bosque y otras
que nacen del corazón humano cuando éste se quiebra. En las tierras del norte, el invierno no perdona. Semanas sin sol, animales escondidos, el hielo cerrando los lagos y el hambre como un lobo que ronda la aldea. Cuando la comida escasea y los cuerpos tiemblan en silencio, algunos pierden el equilibrio. Se dice que así nace el Wendigo, cuando un hombre, una mujer o incluso un niño cruza un umbral invisible, no por deseo, sino por desesperación. Cuando, perdido en la nieve, se ve obligado a hacer lo impensable, comerse a otro ser humano. En ese instante, algo se rompe. No solo la ley del clan, sino la armonía del alma. El espíritu se abre y el frío entra. Y entonces, ya no hay regreso. El Wendigo no es un demonio ajeno. Es lo que queda cuando el alma cede al hambre sin medida. Una criatura hueca, en forma de hombre, pero sin humanidad. Su carne se congela, sus ojos se hunden, su voz se convierte en viento y su hambre nunca desaparece. Cada vez que come, crece, pero cuanto más crece, más hambre tiene. Es una condena eterna. Camina entre los árboles, olfateando a los vivos, porque ya no recuerda lo que era y solo busca llenar un vacío que nunca se sacia. Dicen que si alguna vez lo ves, no podrás olvidarlo jamás, porque el Wendigo no parece hecho de carne, sino de hambre. Es alto, más que un hombre, más que un alce. Su cuerpo se alza como un tronco muerto, reseco, que cruje con el viento. No camina, se desliza, como si la tierra no se atreviera a tocarlo. Su piel no es piel, es una membrana tensa, grisácea, como cuero dejado al frío durante años, pegada al hueso, agrietada. Hay quienes dicen que está cubierta de escarcha, otros de ceniza. Sus brazos son largos, demasiado largos. Terminan en dedos huesudos, afilados como ramas quebradas, y sus uñas negras, curvas, como garras de ave que ya olvidó volar. El rostro no tiene expresión. Sus ojos están hundidos en cuencas oscuras, como carbones apagados, pero brillan con una luz débil, como brasas al borde de extinguirse. Su boca es estrecha, pero al abrirse revela dientes como de piedra, irregulares, afilados, rotos. Dientes que no muerden, desgarran. Y en su pecho, si alguien logra acercarse sin enloquecer, dicen que no hay corazón, solo un hueco, cubierto de hielo, un vacío donde antes vivía el alma. El Wendigo no emite sonido, salvo cuando respira, porque su aliento es frío, más frío que el viento de enero, y cuando te alcanza, te hiela los huesos y el alma empieza a quebrarse. El Wendigo no es solo un monstruo de carne y hueso, es la sombra de la desesperación hecha forma. Un cuerpo que camina, pero que está vacío por dentro, como un barril sin fondo. Su hambre no es solo por comida, sino por aquello que perdió. La compasión, la comunidad, la luz del fuego. Un hambre eterna que lo consume desde adentro y que lo empuja a buscar, siempre buscar, sin descanso. En ese vacío reside su condena y también la advertencia para quienes escuchan su nombre, que el olvido del alma es peor que cualquier tormenta. Ahora que hemos visto su origen y forma, escuchemos las voces del bosque, las historias que susurran entre los pinos nevados, las desapariciones que nadie ha podido explicar, los ruidos que hielan la sangre. Estas son las huellas que el Wendigo deja en los vivos, no siempre visible, pero siempre presente. Historias que llegaron a nosotros desde tiempos antiguos, transmitidas al calor de la hoguera, para no olvidar, señal de caída, ni lucha, ni retorno.
En una fría mañana de invierno, un joven cazador Ojibwa se adentró en el bosque, como solía hacer para alimentar a su familia. La nieve caía suave, cubriendo las huellas de los animales, y el aire olía a pino y escarcha. Pasaron las horas y el cazador no regresó. Sus compañeros comenzaron a buscarlo, siguiendo las huellas que él había dejado. Pero llegaron a un punto donde las huellas simplemente desaparecieron. Más extraño aún, encontraron a pocos metros un rastro diferente. Marcas que no parecían de un hombre, sino de una criatura con patas largas y arrastradas. Algunos dijeron haber visto sombras moviéndose rápidamente entre los árboles. El joven nunca apareció. Para su pueblo, no fue una simple desaparición. Fue el encuentro con el Wendigo, un recordatorio de que en el norte, el hambre puede convertir a un hombre en sombra. Este relato ha sido contado por generaciones, una advertencia para respetar la tierra, el hambre y el espíritu. En las orillas heladas de un lago en tierras Cree, existió una pequeña aldea que, de un invierno a otro, quedó desierta. No fue por guerra ni enfermedad. Solo desaparecieron sus habitantes. Quienes llegaron después encontraron las casas intactas, con los fuegos apagados y la comida sin tocar. Los utensilios permanecían sobre las mesas, como si alguien se hubiera levantado y jamás vuelto. Pero lo más inquietante eran las huellas que rodeaban la aldea. No eran pisadas humanas, ni tampoco de animales conocidos. Eran profundas, largas, y parecían ir en círculos, como si algo grande y extraño hubiera vigilado el lugar. Los ancianos del clan contaban que el Wendigo había visitado esa aldea, que el espíritu hambriento acechaba en el bosque cercano, esperando que el hambre o el miedo hicieran a alguien cruzar la línea. Esta historia se transmite como advertencia. Cuando el equilibrio se rompe, cuando la comunidad se resquebraja, puede venir el vacío. Y el Wendigo camina entre los restos del fuego apagado. Había un hombre, ya viejo cuando lo contaba, que vivió toda su vida en las profundidades del bosque. Un cazador de los Cree, fuerte y sabio, que había aprendido a escuchar cada susurro del viento y cada crujido en la nieve. Una noche, mientras caminaba entre los árboles con la luna apenas asomándose, sintió una presencia distinta, algo que no era animal ni humano, un frío que no venía del aire, sino del alma. Entre las sombras, vio una figura alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas apagadas. No hizo ningún ruido, solo lo miraba fijamente, con hambre profunda y silenciosa. El cazador quiso acercarse, pero el frío lo paralizó. Sintió que la criatura no buscaba solo alimento, sino algo más profundo. La desesperación, el miedo, el alma misma. Con el corazón latiendo como un tambor, el anciano dio media vuelta y tan rápido como pudo huyó. Nunca olvidó esa noche, ni la sensación de que el Wendigo habita en los rincones más oscuros del bosque, esperando. En un invierno de ventisca implacable, una familia Cree perdió a su niño pequeño. La nieve caía como un manto silencioso y espeso, y el viento aullaba entre los árboles como un lamento antiguo. Buscaron al niño hasta que la noche cubrió la aldea, pero no había rastro. Solo un alarido desgarrador, un grito que parecía venir de más allá de este mundo, que heló la sangre de todos. Nunca encontraron al niño, pero el alarido se escuchó durante semanas, en las noches más frías, como un eco del hambre y la desesperación. Los ancianos decían que el Wendigo había tomado al niño, arrastrándolo al bosque para saciar su hambre insaciable, y que ese grito era una advertencia.
un susurro que el viento lleva a los que se atreven a adentrarse en la tormenta. Desde entonces, la familia nunca volvió a ser la misma. Sintieron profundamente que el espíritu del bosque no había sido justo con ellos. Pero el Wendigo no es solo un espíritu antiguo de las leyendas. En tiempos modernos, su nombre se ha vinculado a una condición real y trágica: la psicosis Wendigo. Esta es una enfermedad mental que afecta a algunas personas en aislamiento extremo, especialmente durante inviernos crueles, cuando el hambre y la desesperación aprietan con fuerza. Los que sufren esta psicosis creen estar poseídos por el Wendigo. Experimentan deseos intensos y terroríficos de consumir carne humana, una compulsión que puede llevarlos a actos extremos. En el siglo XIX y XX se documentaron varios casos en comunidades indígenas de Canadá y Estados Unidos, donde individuos aislados se volvieron peligrosos para sí mismos y otros, convencidos de haber sido transformados en Wendigos. Este fenómeno ha sido estudiado por psiquiatras y antropólogos, quienes lo ven como un reflejo del profundo impacto del aislamiento, el hambre y las creencias culturales. Pero para los pueblos originarios, esta psicosis es más que una enfermedad. Es el recordatorio de que el Wendigo es el espíritu del desequilibrio, del rompimiento con la comunidad y la naturaleza. Una sombra que puede habitar no solo en el bosque, sino en la mente humana. El Wendigo no es solo un ser que acecha en la nieve. Es una advertencia que atraviesa el tiempo y el alma humana. Para los pueblos del norte, este espíritu encarna lo peor que puede suceder cuando un hombre pierde el equilibrio con la naturaleza y con su propia comunidad. Es el reflejo de la avaricia insaciable, del egoísmo que consume sin medida, de la codicia que arrasa con bosques, animales y hermanos, dejando solo vacío y desolación. Cuando un hombre se aleja de los valores ancestrales, cuando el hambre ya no es solo física, sino de poder y dominio, entonces nace el Wendigo. Este espíritu nos recuerda que la verdadera hambre no se sacia con carne ni fuego, que la deshumanización comienza cuando olvidamos que somos parte de un círculo sagrado. Así, el Wendigo sigue vivo, no solo en el bosque helado, sino en cada acto de avaricia y destrucción que pone en peligro el equilibrio de la vida. Los pueblos del norte vivían en armonía con la tierra y sus ciclos. Cada casa, cada ritual, cada decisión respetaba el equilibrio sagrado entre humanos, animales y espíritus. Pero llegó el despojo. Los colonos con sus armas, sus máquinas y su hambre de tierras y riquezas rompieron ese círculo. El bosque fue talado, los animales desaparecieron y las comunidades fueron desplazadas o quebrantadas. El Wendigo, entonces, dejó de ser solo un espíritu del hambre individual. Se convirtió en símbolo de la avaricia colectiva, de la destrucción que devora la tierra y el alma de un pueblo. La codicia que arrancó al hombre de su conexión con el bosque es la misma hambre insaciable que engendra al Wendigo. Así, esta leyenda nos invita a recordar y a sanar, a restaurar el equilibrio perdido y a respetar la tierra, porque de lo contrario, el Wendigo siempre volverá a caminar entre nosotros. El Wendigo no es solo un mito del pasado. Sigue naciendo, una y otra vez, allí donde el hombre olvida al bosque. Nace en la indiferencia hacia la tierra que nos sostiene, en la voracidad que arrasa sin medida, en el egoísmo que rompe lazos sagrados. Cuando el hombre se aleja del respeto y la humildad, el Wendigo se alimenta de ese vacío.
Por eso, esta leyenda no es solo para recordar el terror del invierno, sino para despertar la conciencia. Porque mientras sigamos olvidando que somos parte del círculo de la vida, el Wendigo seguirá caminando, hambriento, entre las sombras. El Wendigo nunca desaparece, solo cambia de forma. Se esconde en otros rostros, en otros apetitos, en el susurro del viento frío, en la sombra que se alarga al final del día, en el hambre insaciable que devora sin compasión. Es la voz antigua que nos llama a recordar, a no perder el equilibrio sagrado. Mientras el hombre olvide la tierra y sus límites, el Wendigo seguirá caminando. Y nosotros, alrededor del fuego, seguiremos contando su historia, para que nunca muera, para que nunca olvidemos que también habita en lo más profundo de cada alma humana, en esos rincones oscuros que ni siquiera comprendemos del todo. El Wendigo nos acompaña allá donde vamos. Este fuego que nos ha iluminado con su luz cálida y sus llamas danzantes, poco a poco comienza a apagarse. Pero las leyendas, como este fuego, nunca mueren del todo. Su brillo se mantiene vivo en quienes las escuchan y las sienten. Hasta la próxima hoguera, nos volveremos a encontrar aquí, junto al fuego eterno.